Mateo 6, verso 19, 20, 21. Dice en la Reina Valera 1960. Después lo leemos en la otra traducción. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino 20. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Gloria al Señor. Lo primero que tenemos que mirar aquí en esta palabra es que es una palabra directamente de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús es la verdad. En Él no hay errores, en Él no hay falsedades, en Él no hay nada que pueda, gloria al Señor, que nos pueda sacar de la realidad del reino de los cielos. Así que esta palabra, en algunas Biblias aparece, todas las palabras de Jesús aparecen en color rojo. Significa que son palabras textuales de Jesús. En esta mañana quiero compartirte en la situación en la que nos estamos encontrando, ¿verdad? Nos estamos encontrando en una situación bastante difícil. Gran parte, bueno, en mi país Colombia, que mi país Colombia es un país subdesarrollado, y le clamamos a Dios que Dios lo saque de esa clasificación, que Dios nos bendiga a este país, trayendo justicia social realmente, una verdadera justicia social, una verdadera equidad, que haya oportunidades realmente para todos, que haya, gloria al Señor, empleo en cada hogar. Esperamos que cada quien tenga su casa propia. Tanta tierra que hay en mi país. Que Dios bendiga a todos los que están en una situación muy, pero muy vulnerable. Incluso que Dios bendiga, y que Dios, aquellos que tuvieron que cerrar sus negocios por la orden del presidente en esta cuarentena, y que están teniendo pérdidas y que tienen problemas de sustento, de economía. Yo oro por ustedes, estoy clamando por ustedes aquí en mi pueblo. Gloria a Jesús. Es más, es que mi deseo y mi oración es que Dios los prospere a todos, que Dios los prospere, pero que los prospere y los bendiga con negocios que deben ser tenidos en cuenta, donde se tenga en cuenta a Dios. Dios bendiga a todos aquellos que entienden, gloria a Jesús, que tenemos que considerar todos nuestros proyectos. Dios los bendiga, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que entender, mi querido amigo, mi querido pariente, mi querido vecino, hermano que me está escuchando. Tenemos que entender que Dios nos ama y que Dios quiere el bienestar para nosotros. Pero todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, a Dios no le agrada. Yo no soy el juez, yo soy el predicador. Yo no soy juez, como muchos confunden las cosas. Yo no soy juez, yo soy aquel que comparte la palabra de Dios. Es lo que soy, aquel que comparte la palabra de Dios. Entonces, en la palabra de Dios me enseña, gloria a Jesús, verdades, principios. Entonces no es juzgar, es enseñarte la palabra de Dios, enseñarte los principios bíblicos, es enseñarte los mandamientos, lo que yo también tengo que practicar. En otros tiempos todos mis caminos eran torcidos, todos mis caminos. Gloria al Señor, aún estoy en la lucha, porque hay cosas que en las cuales desagrado, ofendo a Dios y no me doy cuenta. Gloria a Dios. Entonces es mi intención compartir contigo una voz de una salida, una solución para tu dificultad. Estoy hablándole a aquel que está en una situación económica difícil. Estoy hablándole a aquel que está en una crisis de alimento, de sustento, de negocio, que su negocio está entre aquellos que no pueden abrir.
Pero yo te quiero llevar a la reflexión, oye, antes que lo pierdas todo, mira que en estos días estuvimos hablando que los marineros que iban con Jonás era un rebelde, un desobediente, un profeta, un varón, hijo de Dios. Era un hijo de Dios Jonás, pero un hijo desobediente, rebelde. Y por causa de Jonás, el hijo de Dios, los marineros estaban perdiendo todo. Estaban perdiendo todos sus enseres, su barco, todo por estar relacionado con un rebelde y con un desobediente. Con alguien que no estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. El que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, a ti, querido amigo, vecino, hermano en Cristo, familiar, quiero llevarte esta palabra. Gloria a Jesús, que sepas, que seas sabio, que seas entendido, que seas estratégico. Cuando un negocio no me funciona, cambia de negocio. Dios te va a respaldar, te lo aseguro que Dios te va a respaldar. Gloria a Jesús. Tienes que creer que aquel que clama a Dios, Dios le oye y le responde. Aquel que quiere agradar a Dios en lo que hace, Dios lo bendice. Aquel que quiere agradar a Dios en lo que dice, Dios lo bendice. Aquel que quiere agradar a Dios en lo que piensa, Dios lo bendice. La Biblia dice que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Los pensamientos y caminos de Dios son muy altos y sublime, y nosotros podemos entenderlo es estudiando la palabra. La Biblia dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Así que, lo cambiamos en antónimo y sería, el que no es de Dios, no oye la palabra de Dios. Entonces lo podemos decir en matemática, en lógica, el que no oye la palabra de Dios es porque no es hijo de Dios. Así que buscámoslo como dice la Biblia. El que es de Dios, oye la palabra de Dios. Y esta es la palabra que te estoy trayendo porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Se encuentra en Mateo 6, 19, 20, 21. Y dice la riqueza, la verdadera riqueza. Ayer estuvimos hablando sobre el afán y la ansiedad. En esta angustia en la que estamos de recursos económicos, del alimento, del sustento. Ayer estábamos hablando de esto. Está aquí mismo, está en el verso 25, en traducción lenguaje actual dice las preocupaciones. Gloria a Dios. Entonces leamos de nuevo ahora en versión lenguaje actual. Dice, no traten, amados, amigos, queridos comerciantes, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. No traten, no es que no lo hagas. Miremos bien el contexto. No es que no lo haga. Perdón, hermano. Dice, miremos el contexto. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor, entonces miren, no es que no lo haga, sino que antes de estar pensando en amontonar dinero, amontonar riqueza, amontonar, el Señor dice, es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Y es donde estamos en esta situación. En medio de esta tragedia, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, todos aquellos que viven del día a día están pasando trabajos. Aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con Jesús, porque tenemos que ser sinceros. Y la sinceridad radica en, ¿alguna vez has experimentado el Espíritu Santo? ¿Tú sabes quién es el Espíritu Santo? ¿Has sentido su presencia? ¿Has escuchado su voz? ¿Has sentido el abrazo de Dios? ¿Has sentido allí la voz de Dios y hablas con Dios? ¿Tienes una comunicación, una comunión con Dios? No, tenemos que ser sinceros. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar el rostro de Dios, tenemos que buscarle en oración, en sacrificio, en el estudio de la palabra, oyendo la palabra de Dios. No todo el día, porque hay que hacer cosas, pero tenemos todos los días que buscar a Dios, tenemos que buscarle hasta encontrarlo. Oye, dime una cosa, es el tema que yo estoy transmitiendo en todas estas series. Si tú eres hijo de Dios,
si Dios es tu papá? Dime tú. Dice la Biblia, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Jesús enseñó, Él es mi Padre. Dice, mi Padre, todo lo que me dijo que dijera, digo. Todo lo que me dijo que hiciera, eso hago. He venido, como está escrito en el rollo, a hacer tu voluntad, Padre. Entonces, Él enseñó, Padre nuestro que está en el cielo. O sea, Él nos enseñó a mirar a Dios, el Padre, como nuestro Padre también. Es el Padre de Jesús, pero a través de Jesús, si aceptamos, creemos en Jesús, entonces nos hacemos hijos de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, tienes que serlo de verdad. Ser hijo de Dios de verdad es comportarse como un hijo de Dios, tener comunicación con Dios, estar en la casa de Dios, cumplir los deberes como hijo de Dios. Y cuando tú cumples los deberes como hijo de Dios, entonces gozas de todos los beneficios de hijo. Por ejemplo, en el gremio docente, hay unos servicios que gozan de salud, por ejemplo, de otras cosas. Vamos a hablar del de salud. Y entonces en tu grupo familiar está tú, tu esposa, tus hijos. Si tú vas a la clínica, al hospital donde se tiene este beneficio, puedes ir tú y pueden ir tu familia. En este caso vamos a hablar de los hijos. Los hijos gozan de estos beneficios de ser atendidos, de salud, de todas las cosas. ¿Por qué? Porque son hijos, tienen derecho, tienen unos beneficios por ser hijos. Pero yo voy a llevarme el hijo del vecino para que me lo atiendan allá en el hospital. Y lo llevo porque yo soy yo. Lo van a atender. No. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, tienes que ser hijo de verdad de Dios para gozar de la bendición, de la recompensa de Dios. Porque tienes que entender que en esta vida hay hijos buenos y hijos malos. Por ejemplo, en las noticias estuve escuchando que en cierta parte de mi país están unos enfrentamientos de grupos armados. En medio de esta crisis hay una guerra, hay gente allí matándose. Amén. Entonces la pregunta es, ¿todos somos hijos buenos? No, hay hijos buenos y hijos malos. Y Dios tiene la culpa, el papá tiene la culpa de que sus hijos sean malos. Estoy hablando de aquel papá que le está dando buenos principios y buen ejemplo a sus hijos. Dios es nuestro papá que nos da buen ejemplo y el buen ejemplo nos dio a través de Jesús. Y los buenos principios aquí están en la palabra de Dios. Aquí están todos los principios que Dios nos enseña. Tú como hijo de Dios tienes que estudiarlo, tienes que acercarte a Dios. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, te conviertes en un hijo de verdad de Dios. Gozas de recompensa, gozas de beneficio, gozas de muchas bendiciones. Amén. Quiero así, de una manera muy, muy sutil, quiero decirte que cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud allá en los tiempos de Moisés, dice que en el desierto donde no hay nada, sol y arena, en el desierto Dios les mandó alimento, maná del cielo. Y en medio del desierto de la peña brotó agua. Tenían pan y tenían agua. Dime, cuando tú no tienes nada, te comes un pan con agua para que veas. Yo he disfrutado. Qué sabroso, qué rico es cuando tú no tienes nada que comer, pero tienes pan y tienes agua. ¡Ay, Dios mío! Esa es una delicia. Ahora estaban en el desierto y Dios les mandaba. Ahora mismo estamos en el desierto. Ahora mismo estoy hablando de los que son estrato 0, estrato menos 20, menos 5, menos 3, menos 2, menos 1, como matemático que soy. Los que están ahí, los que le dicen que 0, que va más abajo de 0. Y los que están en estrato 1 y 2 o 3, que están en una situación bien difícil. Estoy hablándole a ti y a todos aquellos, a los que tienen los negocios cerrados porque no pueden abrirlo. Si no puedes abrirlo, busca la manera de cambiar de negocio. Busca la manera de cambiar de negocio o busca la manera de vender. Sí, busca la manera de vender.
Pero pídele a Dios. Si tú sabes que tu negocio no le agrada a Dios, porque tienes que ser sincero, no te moleste, tienes que ser sincero. Hay negocios que a Dios no le agradan. Está en la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice la palabra. Antes sed bien lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice la Escritura: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es alimento? Entonces, es decir, que un buen negocio muévete, vende comida, incluso hasta comida rápida, vende, pero trata de vender comida saludable, pero vende comida, vende víveres, gloria al Señor, vende drogas, o sea, drogas de medicina, vende drogas medicinales, vende medicina. Porque aquí en mi país, en otros países, hablar de drogas significa vicio. No, estoy hablando, vende medicina, vende productos naturales, vende ropa, calzado. En este momento ahora lo que necesita es medicina y alimento, frutas, hortalizas, verduras, bastimento. Eso es maravilloso, gloria a Dios. Así que te busca manera cómo invertir, cómo sacar adelante. Pero sobre todo, mira lo que dice la palabra. Gloria a Dios, no trate de amontonar riquezas en esta tierra. Esas cosas se echan a perder, son destruidas. Pero en cambio, dice, además, los ladrones la pueden robar. Los ladrones pueden robar. En cambio, dice, es mejor, el verso 20, es mejor amontonar riquezas en el cielo. ¿Qué es amontonar riquezas en el cielo? Estamos en una cuarentena. Entonces, en esta cuarentena, oremos, ofrezcamos sacrificio vivo, clamemos, busquemos el rostro del Señor. Estamos amontonando riqueza en el cielo. Adorémosle, cantémosle, llevemos la palabra a nuestro pueblo, a las naciones. Compartamos en las redes sociales esa palabra de restauración, de edificación, pero también esa palabra de arrepentimiento, porque tenemos que ser sinceros que todo esto está sucediendo en la tierra porque Dios lo está permitiendo, porque la maldad se ha aumentado en extremo en la tierra y Dios no se puede quedar con los brazos cruzados. Dios tiene que intervenir. En toda esta serie te he venido mostrando cómo Dios ha intervenido desde el principio. Adán y Eva pecaron, entonces Dios castigó a la serpiente, a Adán y a Eva. Luego tuvieron hijos y Caín mató al hermano. Otra vez Dios tuvo que intervenir y castigó a Caín. Gloria a Jesús. Y hizo justicia en la tierra. Y después vino más problemas. Entonces vino, gloria a Jesús, allá aumentó la gente y la gente hizo lo malo y vino el juicio de Dios tremendo, que fue el diluvio en el tiempo de Moisés. Gloria a Jesús. Hemos venido así caminando. Luego vemos allá a Nínive, que fue alertada que iba a ser destruida. Gracias a Dios que el rey y todo el pueblo se arrepintieron, se apartaron su mal camino y Dios lo libró de la destrucción. Pero déjame decirte que te estoy preparando allá otra parte, cuando Nínive como que se lo olvidó, volvió a hacer lo malo. Bueno, ahorita te muestro. Entonces, en medio de esta tragedia, en medio de esta crisis, tienes que entender que Dios está probando quién es de Dios y quién no es de Dios. Quién ama a Dios o quién reniega de Dios. Eso lo vamos a seguir viendo en estos estudios. Quizás en esta noche o más adelante vamos a ver lo terrible que es renegar de Dios en medio de la crisis. Y vamos a ver la bendición que es alabar y glorificar a Dios. No importa, en las buenas y en las malas. Esto es lo que Dios me ha enseñado. En las buenas y en las malas, gracias a Dios. Yo he pasado por muchas malas. No creas que yo me la paso en la buena y en la buena. No, yo he pasado muchas malas. Gloria a Jesús. Y es difícil. Pero he aprendido que en las buenas y en las malas, gloria a Dios. En la abundancia y en la escasez, gloria a Dios. En la salud y en la enfermedad, gloria a Dios. En todos estos días de tanto hablar, ya mi garganta he estado así como a punto de resfriarme. Gloria a Jesús. Entonces, en las buenas y en las malas, gloria a Dios, le damos la gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en esta mañana para ti? Dice que es mejor que amontones riqueza en el cielo. En el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla, ni lo destruye, ni tampoco los ladrones te pueden robar lo que es del cielo. Los ladrones roban lo material. Los ladrones roban dinero, electrodomésticos, víveres, prendas, etcétera. Pero en el cielo no, porque en el cielo no entra nada inmundo. En el cielo, escúchame.
en el cielo no entra nada inmundo ni nada que ofenda, nada que peque. En el cielo, por eso, tú y yo, si no buscamos de Dios, no entramos en el cielo. Dice, no erréis ni los ladrones, ni los adúlteros, en la Biblia, como lo dice la Reina Valera 1960, ni los que se echan con varones, ni los maldicientes, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los mentirosos, etcétera, etcétera. Dice, no entrarán en el reino de los cielos, no entrarán. Entonces yo ¿qué puedo hacer? Tengo que decir lo que dice la palabra. Te estoy diciendo, te estoy acusando, te estoy juzgando, no, te estoy compartiendo, te estoy mostrando la palabra, porque yo también vengo de allá, yo también vengo de donde Dios me sacó del mundo de pecado. Yo era uno de los que tenían hasta 3 novias juntas, que me perdonen si me están viendo, llegué a tener 3 novias juntas. Gloria a Jesús, era muy malo, yo era una persona, era un joven, gracias a Dios que a los 19 conocí al Señor, pero a mis 19 años me podía volver un alcohólico. A mis 19 años ya tenía, bueno, en mi tiempo, estoy hablando, tengo 42, voy para 43, así que cuando tenía 19 años la cosa era sana en ese tema, y me embriagué 3 veces, gloria a Jesús. Era un muchacho de la casa. Entonces yo también vengo de lo malo. Yo vengo, todavía hay cosas que hago malas y Dios me las tiene que hacer notar. Amén. Entonces quiero mostrarte que tenemos que hacer un tesoro en el cielo. ¿Cómo? En oración, en ayuno, leyendo la palabra, orando, clamando, adorando, glorificando el rostro del Señor. ¿Cómo puede ser posible que estamos en este encierro y no oremos, no adoremos, no glorifiquemos a Dios? O sea, somos hijos de Dios. El Hijo de Dios habla con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Orar, hablar con Dios. El Hijo de Dios le adora, le glorifica, le exalta. Dice que la naturaleza todos alaban a Dios. Dice que en el cielo, en Apocalipsis nos muestra que va a ser una fiesta eterna, una alabanza eterna. Entonces tenemos que alabar a Dios. Oye, cantamos para una mujer, cantamos para cosas horribles. ¿Por qué no le cantamos a Dios? Entonces tenemos que hacer un tesoro en el cielo. Si nos preocupamos por hacer un tesoro en el cielo, yo he escuchado una palabra y te la quiero regalar. Dios le ha dicho a algunos varones, a mí una vez me la dijo, dice, encárgate de mis asuntos que yo me encargo de los tuyos. Entonces en este momento de crisis, en este momento de dificultad, busca el rostro de Dios, arrepiéntete de tus pecados, como yo me estoy arrepintiendo de los míos, como me he arrepentido y me he apartado de mis pecados. Gloria a Jesús. ¿Que soy perfecto? No, soy tremendo. Pero busco a Dios para que Dios me vaya mostrando ahora en qué me tengo que mejorar, qué tengo que cambiar. Tengo muchas cosas que mejorar y cambiar. Soy totalmente imperfecto, pero estoy en la batalla, estoy en la lucha y quiero que me acompañes, que te unas conmigo a estar en la lucha, a no pensar que estoy juzgándote. No, estoy tratando de llevarte una palabra. En este momento te quiero decir que Dios, en este momento de escasez, de situación económica bien apretada, si buscas el tesoro del cielo, verás la recompensa aquí en la tierra. Porque dice la Biblia que el apóstol le dijo, Señor, yo le he dejado todo por causa tuya. Dice, en esta tierra no hay ninguno que no haga un sacrificio y yo no le recompense. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Dice, 100 veces en esta vida y la vida eterna. Tenemos la vida eterna. Entonces, vale la pena seguir a Jesús. Dice, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Analicemos este pedacito. ¿Amén? Analicemos este pedacito. Verso 21. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Obedecerme de todo corazón. Entonces, gloria a Jesús, tú que me estás oyendo, todavía estás allí. Hay como 2 o 3 ahí. Déjame decirte que Dios desea de sus hijos, que son hijos de verdad, obediencia de todo corazón. No a medias, obediencia de todo corazón. Así que eso va para aquellos que tienen proyectos, que tienen sueños, que tienen programas, no sé qué. Te digo lo que aprendí en el Señor. Tú verás si me oyes o no me oyes. En Dios nada importa. En Dios no importa. No importas tú como tal. ¿Sí? En este sentido, no me malinterprete. No importa tus sueños, tus planes, tus proyectos. Porque Jesús dice
que dejó el cielo para no hacer la voluntad de él, ni sus sueños ni planes, sino la voluntad del Padre que lo envió. Cuando un hijo, estoy hablando más exactamente, un hijo de Dios, cuando un hijo de Dios se doblega a hacer la voluntad plena, perfecta, agradable de Dios en todo lo que Él quiera, ese es un hijo bendecido, prosperado y en victoria, que entonces Dios le va a dar más allá de lo que se imaginó. Amén. Más allá de lo que se imaginó. Eso lo enseña la palabra. En el libro de Gloria al Señor, de Crónicas de los Reyes, en la historia de Salomón, le dijo Dios, pídeme qué quieres que te dé. Esto, aquello. Y él sabe qué pidió. Y dice, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, que es muy grande y difícil. Y dice que a Dios le agradó tanto, y porque no pidió las cosas materiales, entonces dice, entonces ahora te voy a dar la sabiduría que me pediste más que a todos los hombres en la tierra, pero además te voy a añadir bienes y riquezas y poder y todo eso. Entonces, cuando tú sacrificas, lo vemos en el libro de Génesis con Abraham. Dios le dijo, entrégame a tu hijo, mira, entrégame a unos hijos. Tú que eres padre, Dios te pide, sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame por lo menos, esto lo vemos a diario. Cuando los hijos llegan a 18, 19, que se quieren ir de la casa y no puedes impedirlo porque ya es mayor de edad. Y sacrifícalo, entregáselo en la mano de Dios. ¿Sabe qué? Que Dios te lo devolverá. Entonces, sacrifícalo desde ahora que es niño. Ahora, ¿cómo así sacrifícalo? Dios pide cosas de tus hijos. Entonces, desde ya, entrégale tus hijos a Dios ahora chiquiticos, pequeños, para que de verdad lo puedas disfrutar. Porque la Escritura dice que Dios le pidió a Abraham que le sacrificara, que le entregara a su hijo. ¿Y sabe qué? Lo iba a sacrificar. Sacrificar es ofrecérselo a Dios en un sacrificio, lo iba a matar. Porque antes en los pueblos paganos le ofrecían sacrificios humanos. Y déjame decirte que a Dios no le gusta como tal la carne, ¿no? Como hacen los satánicos, no. El único sacrificio humano que Dios ha aceptado es el de Jesucristo, porque representaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único sacrificio humano. Gloria a Jesús. Y Él mismo se ofreció. Amén. Entonces, ¿qué quiere el sacrificio? El sacrificio es que le entregues tu vida, tus sueños, tus planes, tu hogar, tu empleo, tu negocio. Mira que en estos días estoy hablando de esto. Entrégale tu negocio a Dios. Cambia tu negocio por un negocio que glorifique, que bendiga, que alaba a Dios. Una papelería, una cacharrería, una refresquería, heladería, panadería, droguería, zapatería, etcétera, etcétera. Todo aquello que sea para el bienestar de la comunidad. Para el bienestar de la comunidad, para la salud de la comunidad. Entrégale al Señor y verás recompensa. Entonces, resumimos en esto. Es mejor amontonar riquezas en el cielo. Es mejor agradar a Dios. Dice, recuerden que la verdadera riqueza es obedecerme de todo corazón. Amén. La verdadera riqueza es obedecerme de todo corazón. Son las 12:27. Hemos llegado al final de esta transmisión, de esta enseñanza. Espero que la compartas. Espero que no te molestes y que no malinterpretes lo que te estoy diciendo. Gloria al Señor. Yo me alegro que Dios responda a mis oraciones. Y mi oración, ¿cuál es? Que Dios te bendiga, te prospere en lo que es bueno. Gloria al Señor. Y que Dios te ayude a cambiar, a salir de todo aquello que te haga daño, que me haga daño. Eso lo oro para ti, lo oro para mí. Que Dios me ayude a obedecer, a agradar a Dios, gloria al Señor, a hacer su voluntad plena, agradable y perfecta. Te recomiendo, quédate en casa, sé obediente a las autoridades que Dios las estableció y adoremos, prediquemos la palabra, llevemos el mensaje y busquemos el rostro del Señor. Dios pide humillación, que nos humillemos. Humillarse es oír la voz de Dios y no ponerse bravo, es aceptar que tenemos que corregir. Buscar el rostro del Señor en sacrificio vivo, en oración y en ayuno. Orar y apartarse del mal camino. Dice que Dios entonces oye, nos perdona y nos sana, y nos limpia y nos guarda.